Ya bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de ciudadanía en el tema significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida. Este tema ya lo habíamos visto en la clase anterior sobre la igualdad, así que les voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre lo que entendieron de la clase anterior. Handel. Guerra, aquí está. Listen, una pregunta, listen, y tenemos que estar con uniformes, listen. Sí, vamos por favor ya a la clase. Por favor no interrumpa la clase. A los que les pida que contesten las preguntas van a activar los micrófonos. De la misma forma con Jesús nos quedamos después de terminar esta clase ya. Vamos a trabajar. Entonces les voy a poner esta primera organizador gráfico en la primera diapositiva, que vamos a trabajar un poco recordando la clase anterior. Por favor, me va a ayudar con la lectura, señorita Joana Soria. Joana. Que tiene problemas de audio, dijo en la otra clase, Lice. Ya me ayuda, por favor, señorita Ángeles Sánchez. Principio de igualdad. Derecho a la no discriminación, igualdad de derechos, hombres y mujeres ante la ley, igualdad en la ley, igualdad jurídica y de oportunidades, igualdad ante la ley. Ya, entonces sobre la clase anterior vimos la igualdad. ¿Qué era la igualdad, señorita Natalie Castro? Que tenemos los mismos derechos y deberes. Ajá, tenemos los mismos derechos, pero como tenemos derechos, tenemos también deberes, ¿no es cierto? Entonces, más o menos les he puesto este organizador gráfico donde nos describe el principio de igualdad, derecho a la no discriminación, igualdad de derechos de hombres y mujeres ante la ley, igualdad en la ley, igualdad jurídica de oportunidades, igualdad ante la ley. Ya entonces vamos a ver primero qué es la igualdad natural. Me va a ayudar señorita Vivian Inlago. A ver, ¿qué es la igualdad natural? La igualdad natural es una condición que tenemos los seres humanos. La igualdad y la libertad son principios inherentes a la naturaleza humana y rigen para todas las personas por esa condición. Hubo acontecimientos como las dos guerras mundiales que provocaron la muerte de millones de personas y que indujeron a los gobernantes a retomar las tesis de igualdad natural y la inviolabilidad de la vida y plantearse la necesidad de proteger jurídicamente al ser humano de actos nefastos que puede generar su propia especie. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos la igualdad natural, que nos dice que es una condición que tenemos todos los seres humanos. Desde que nosotros nacemos ya tenemos este principio, ¿no es cierto? Y dice que es un principio inherente a la naturaleza del ser humano. ¿Qué quiere decir inherente? Que está íntimamente ligado a nosotros, ¿no es cierto? Como les digo, una vez que ya nosotros nace una persona, ya adquiere este principio de igualdad y rige para todas las personas por esa condición, dice, ¿no? Entonces, por esa condición se refiere al principio inherente, ¿no? Entonces, acá abajo nos dice que hubo acontecimientos como las dos guerras mundiales que provocaron la muerte de millones de personas y que indujeron a los gobernantes a retomar la tesis de igualdad natural
y de inviolabilidad de la vida, y plantearse la necesidad de proteger jurídicamente al ser humano. Al plantearse esta necesidad de proteger al ser humano jurídicamente es que nace la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso vamos a ver en la siguiente diapositiva la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y me va a ayudar, por favor, señorita Mayli Medranda. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida por la ONU en 1948, es un documento jurídico con carácter internacional que fue aprobado por la mayoría de países del mundo, independientemente de su posición política. Allí se condena la opresión y la dominación de unos países o grupos humanos sobre otros. Se crea un compromiso entre los países suscriptores sobre la obligatoriedad del cumplimiento de esos derechos y de adecuación a su marco jurídico interno para garantizarlos. Ya, entonces, esta Declaración Universal de Derechos Humanos nació en 1948, ¿no es cierto? Y ha sido emitida por la ONU. Es universal, ¿por qué? Porque participan la mayoría de países del mundo, ¿no es cierto? Han firmado ya un acuerdo o son suscriptores, dice, firman este compromiso la mayoría de países del mundo. ¿Para qué sirve esto? Dice, condena la opresión y la dominación de unos países o grupos humanos sobre otros. Es por eso que a veces cuando hay, por ejemplo, salen los grupos sociales a las calles a luchar por alguna violación a los derechos, siempre hay la participación de la ONU con los defensores de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué salen a ver? Que no haya la violación de estos derechos humanos, que no haya agresiones, que no haya muertes, etcétera. Pero sin embargo, esto no se cumple en su totalidad, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando hay gobiernos totalitarios, autoritarios, ¿sí? Siempre quieren hacer cumplir su poder por la fuerza y siempre el pueblo sale perdiendo, ¿no es cierto? Hay gente muerta, por ejemplo, en la última levantamiento de indígenas que hubo en nuestro país, hubieron muertos, hubieron heridos, muchas personas, sí, quedaron heridos o perdieron a sus familiares en este enfrentamiento que hubo entre indígenas, militares, policías, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas es lo que defiende los derechos humanos a través de la ONU, ¿no es cierto? A través de esta Declaración de los Derechos. Y se exige, dice, una obligatoriedad del cumplimiento de estos derechos mediante un marco jurídico. Este marco jurídico lo establece cada uno de los países. Y como les decía en la anterior clase, este principio de igualdad se establece en cada una de las constituciones de los países. Ya, entonces vamos a ver, como les decía, así como existen los derechos, también existen los deberes, las obligaciones que tenemos los seres humanos. Entonces me va a ayudar en la lectura la señorita Damaris Mejía. Deberes de la comunidad global. Promover un equitativo orden global basado en la cooperación, participación, reparto equitativo de los recursos y beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares, destrucción ambiental, pobreza o graves violaciones de sus derechos. Promover la paz y el desarme. Conducir al impacto de la tecnología y avances científicos. Cooperar para prevenir, castigar y erradicar la criminalidad internacional y la corrupción. Promover gobiernos participativos de las minorías, proteger derechos de los pueblos indígenas, erradicación de toda forma de discriminación, etc. Ya, muy bien, entonces como ven ustedes, estos son los deberes de la comunidad global que se hacen
se hacen notar o son establecidos mediante el Estado, ¿no es cierto? Ustedes saben que el Estado en un país somos todos los ciudadanos, sin embargo, estamos representados por un gobierno. Ahora, que cumpla estas obligaciones, este gobierno que hemos elegido, como les dije en la anterior clase, igual nosotros como pueblo elegimos a nuestros representantes, ¿no es cierto? Ahora, nuestros representantes cumplen estos principios, por ejemplo, dice, promover el equitativo orden global, basado en la cooperación, participación, reparto equitativo de los recursos. Entonces, yo les quiero preguntar, chicos, ¿ustedes creen que existe? Basándonos principalmente en nuestra realidad, ¿no? En el Ecuador, ¿existe un reparto equitativo de recursos? No, No. ¿Y a quién quiere participar? yo. Yo también, Lice. A ver, Dylan Tipán creo que dijo, ¿no? Dígame. Sí, ya yo pienso que no, porque no, ahorita como vemos en esta crisis, se vio a conocer las personas que robaban y que ellos tienen el poder ahorita porque ellos están como decir, en un parásito de que ellos tienen el poder de coger lo que ellos quieren y nosotros no podemos porque nosotros debemos de salir adelante con lo que tenemos ahorita. Así es, muy bien. Entonces, como dijo el señor Tipán, está muy bien. Nosotros en esta crisis podemos observar la corrupción que existe, ¿no es cierto?, a nivel de los gobiernos que nosotros como pueblo elegimos. Nosotros les dimos el voto de confianza, sin embargo, ¿ellos qué hacen? Estafar y ir en contra de nuestros derechos, ¿no es cierto? Vulnerar nuestros derechos. Ya, entonces tenemos el siguiente que nos dice cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares, sin destrucción ambiental, sin pobreza o graves violaciones a sus derechos. ¿Este principio se cumple también o no se cumple? A ver, señorita Quesada, participe, por favor. Pues dicen, yo digo que algunos sí se cumplen y otros no, porque usted, como usted dice, hay gobiernos que hacen cumplir lo que ellos prometen y hay otros que no y lo dejan así. Esa es mi opinión. Ah, muy bien. Y basándonos en nuestra realidad, señorita Sarcos Mariela, por favor, usted puede participar también. ¿Cuál? ¿En la de Ecuador o en la mía? En la que usted desee, si desea en su realidad de Venezuela. A ver, ¿cuál es la pregunta? Que no la escuché. Dice que, por ejemplo, se debe cooperar para que las generaciones presentes, futuras, tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares, sin destrucción ambiental, pobreza o graves violaciones de sus derechos. Ya, pues yo digo que no, o sea, en mi país, o sea, no existe eso. Desde que, pues, murió Chávez, o sea, todos los venezolanos estaban pidiendo, Diosito, ayúdanos, por favor, salir de esta crisis, no sé qué. Ya, Diosito mató a Chávez, ya. ¿Y qué hizo mi pueblo? Reeligieron a Maduro, entonces dice. ¿Y cómo lo explico? Ya después, ya nadie lo puede sacar y nada de eso es cumplido allá. Él solo, o sea, yo hablo de mi realidad porque la realidad de aquí o sea, no estoy pendiente de la de aquí. Aunque debería estar de la de aquí más de la de allá, pero estoy más pendiente de la de allá que la de aquí. Sí, bueno, entonces yo creo que... ¿Ah? Está muy bien, está muy bien. Usted está hablando de su realidad, ¿no es cierto?, de la realidad de su país. Sin embargo, no es muy diferente de la de los demás países, generalmente de América Latina. En toda América Latina nosotros podemos observar la corrupción que existe en cada uno de los gobiernos, ¿no es cierto? Como les digo, el Estado es una cosa y el gobierno es otra, ¿no es cierto? El Estado somos todos nosotros, todo el pueblo, el territorio, los recursos, todo es el Estado. Y el gobierno son los representantes que nosotros elegimos. Y ese gobierno es el encargado de ver por estos deberes de la comunidad global.
Sin embargo, todos nos defraudan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el siguiente dice promover la paz y el desarme. Generalmente todo el gobierno está pendiente de que tengan armas para defenderse, pero a quienes atacan al mismo pueblo, ¿no es cierto? Compran armas para solventar al ejército y a la policía, sin embargo, ¿contra quién van el ejército y la policía? Contra el pueblo. ¿Mandados por quién? Por el gobierno, que nosotros mismos elegimos. Por eso, chicos, hay que pensar muy bien por quién votar. Siguiente dice, conducir el impacto de la tecnología y avances científicos. Tampoco lo podemos ver, pero sí podemos desde nuestra realidad, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, estar pendientes de esto. ¿Por qué, chicos? Sobre todo ahorita que estamos tan inmersos en las redes sociales, en los medios tecnológicos, sí hay que tener mucho cuidado por aquellas personas que quieren hacerles daño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde ingresan, no dar sus datos, no exhibir mucho sus fotografías y etcétera. Tener un poco de privacidad. Entonces tenemos el siguiente que dice cooperar para prevenir, castigar y erradicar la criminalidad internacional y la corrupción. Entonces podemos observar que los gobiernos no participan en esto. ¿Qué hacen? Cuidarse sus propios intereses, así queda en evidencia su propia corrupción, ¿no es cierto? En un caso muy evidente lo podemos observar hoy en día con el señor Abdalá Bucaram, ¿no es cierto? Ya no tiene la cara de vergüenza él para defender a sus hijos corruptos, que él mismo los ha criado, ¿no? Sin valores y sin principios. Sí, seguimos. Promover gobiernos participativos, la diversidad cultural, respeto a los derechos de las minorías, proteger los derechos de los pueblos indígenas, erradicación de toda forma de discriminación. Entonces, todos estos deberes de la comunidad global que deben ser garantizados por los gobiernos no son cumplidos en su totalidad, ni siquiera en una mínima parte, creo yo, ¿no? Vamos a ver la última diapositiva. Me va a ayudar señor Handel, por favor, lea. Dicen no sirve nada garantizar los derechos humanos. La realización, no sé hablar. No sé hablar. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Yo, Lice. A ver, lea, por favor, gracias. Dice, garantizar los derechos humanos. La realización plena de los derechos humanos depende también de la adopción de responsabilidades y deberes políticos, sociales, morales y éticos implícitos que deben ser cumplidos por todos los individuos, social civil, estados y la comunidad global en la ONU de 1998. Así, por ejemplo, si una persona escoge el derecho a la vida, está obligado a ser respetuoso con el derecho a la vida a los demás. Si una persona exige igualdad, debe evitar cualquier trato excluyente hacia otro ser humano. En procura de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ha sido necesario que la humanidad genere nuevos documentos internacionales como la Declaración Universal de Responsabilidades y Derechos Humanos. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, que existen derechos, también existen obligaciones, y estas obligaciones sirven para que los derechos sean garantizados, ¿ya? Ya que al cumplir las obligaciones que vimos acá, si se cumplieran estas obligaciones, estarían garantizados los derechos humanos, pero como podemos observar, no se cumplen, ¿ya? Aquí nos da un ejemplo. Dice, si una persona se acoge al derecho a la vida, está obligado a ser respetuoso con el derecho a la vida de los demás. Y si una persona exige igualdad, debe evitar cualquier trato excluyente hacia otro ser humano. Tenemos un ejemplo. Si una persona asesina a 10 personas más, ¿no es cierto? Lo envían a la cárcel y en algunos países le dan pena de muerte, es decir,
no respetan su vida. ¿Por qué? Porque no ha respetado la vida de otras personas. Entonces debemos exigir en la misma medida que nosotros podemos dar. Sí, debemos también nosotros cumplir las obligaciones. Kevin, por favor, Kevin Espinosa, deje de manipular allí las cosas de la pantalla. Entonces, chicos, eso es, ¿no? Debemos, asimismo, como exigimos, también debemos cumplir nuestras obligaciones. De aquí, por último, nos dice que para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos ha sido necesario crear la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos, ¿no? Entonces, como le digo, en medida que se cumplan estos deberes de la comunidad global, se garantizan también los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna, Lizzy. No, Liz, todo estuvo claro. Ya, muy bien. Entonces ya más tarde les voy a subir su asignación para que ustedes puedan revisar en la plataforma en modo, ¿no? Igual ya el tutor les debe haber enviado a ustedes